Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de por qué Australia decidió abandonar la Confederación Oceánica de Fútbol y sumarse a Asia. Creo que es algo que todos lo deben saber, la gran mayoría inclusive capaz tiene alguna idea de la historia detrás de esto, pero calculo que también hay muchos que no saben ni siquiera por qué se da que Australia no juega en Oceanía y sí lo hace en Asia, y la idea en este video justamente es repasar la historia completa, cómo se fue dando, cuáles fueron los factores que terminaron que tome esta decisión Australia en su momento y cómo le está yendo hoy en día desde que ha cambiado de confederación. Así que no mucho más, espero que les guste la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en todas las redes sociales y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado, que además a partir de este mes tiene la novedad de que va a estar transmitiendo en vivo, en HD y de forma totalmente gratuita desde la aplicación partidos de distintas ligas del mundo. Lo único que tienen que hacer para poder disfrutar de este contenido es descargar la aplicación directamente en el link que van a encontrar en la descripción. Es completamente gratuita tanto para iOS como para Android y a partir de ahí ya van a poder disfrutar de todas las comodidades que ofrece OneFootball. La realidad es que tanto Oceanía como Asia históricamente siempre han estado relacionadas en lo que tiene que ver con el fútbol de selecciones. Por una cuestión geográfica, que quizás son continentes que, si bien Oceanía está bastante apartado, tiene cierta cercanía con Asia, o al menos en comparación con el resto de los continentes, y también por una cuestión obvia que es de nivel futbolístico. La realidad es que claramente Oceanía es la confederación más débil, y yo creo que también, si vamos a una cuestión histórica más allá de alguna que otra selección, Asia debe ser después la que le sigue en cuanto a nivel. Por eso siempre han estado emparejadas e inclusive en una época, más precisamente entre el año 1966 y el año 1990, jugaban juntas las clasificatorias y compartían plazas para el Mundial. Es decir, en ese momento la FIFA no consideraba que Asia y Oceanía requirieran tener una plaza propia para el Mundial, quizás no tenían selecciones tan potentes, por lo cual las juntaba en un clasificatorio en general y tenían que compartir las plazas. Es decir, podía pasar que clasifiquen todos de Oceanía, como también podía que clasifiquen todos de Asia, y obviamente la otra confederación se quedaba sin representante en la Copa del Mundo. Así fue como pasó que, por ejemplo, yendo al caso puntual de Australia, que es lo que nos invoca en el video, en el año 1970 estuvo muy cerca de lograr clasificar por primera vez en su historia al Mundial de México de ese año, pero lamentablemente cayó con Israel, que era el otro que estaba peleando la plaza, obviamente Israel, que ha pasado por un montón de confederaciones, pero que en ese caso jugaba para Asia, le terminó ganando la plaza al Mundial. En el año 1974 fue la primera vez que Australia logró clasificar a un mundial, y la primera y durante mucho tiempo la única, y en ese caso le ganó a Corea del Sur, el partido decisorio o en realidad la eliminatoria clave para poder lograr pasar. Obviamente Corea del Sur hoy en día una de las potencias en cuanto a la Confederación de Asia. En el año 82, si bien no tiene que ver con Australia directamente, se daba el debut de la segunda selección oceánica en un mundial, que fue Nueva Zelanda, que logró clasificar al Mundial de España. En el 86 Australia ganó la clasificatoria que compartía con las selecciones de Oceanía y con las selecciones de Asia, pero en ese caso, como no tenían una plaza propia, tuvo que jugar un repechaje frente a Escocia, obviamente representante de la UEFA, y en ese caso perdió y no logró clasificar. Ahora bien, a partir del Mundial del año 1994 ya no estuvieron más compartidas las clasificatorias, es decir que a partir de ese año Oceanía tenía su propia clasificatoria para el Mundial, en el cual solamente participaban selecciones de su confederación y tenían cupos bastante limitados. Para que se hagan una idea, en el año 1994 tenían 0,25 cupos, que es peor que lo actual, que es 0,5. ¿Qué quiere decir 0,25? Que el que ganaba la eliminatoria tenía que jugar primero un repechaje contra el cuarto de CONCACAF. Y en caso de ganar, ni siquiera estaba ya asegurada su plaza al Mundial, sino que tenía que jugar con un representante de CONMEBOL. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Australia ganó esa eliminatoria, le ganó al de CONCACAF, que era Canadá, pero perdió con el de CONMEBOL, que era Argentina. Claramente bastante complicado, y no terminó yendo al Mundial. En el año 1998 logró por primera vez tener ya medio cupo, que es decir que el ganador tenía que jugar un repechaje, pero en ese caso lamentablemente jugó un repechaje frente a Irán, otra selección
de Asia y lamentablemente no logró clasificar y se quedó afuera. En el año 2002 Australia volvió a ganar por tercera vez consecutiva la eliminatoria de Oceanía, pero nuevamente caería en este caso frente a una selección de CONMEBOL que era Uruguay, lo cual obviamente dejaba muy en claro que dentro del marco de Oceanía era la gran potencia que tenía esa confederación, quizás sumándole a Nueva Zelanda, que era la que más fuerza le podía hacer, pero como vimos en las primeras 3 ocasiones de clasificación siempre ganó Australia para ir al Mundial. En cuanto a las Copas de Naciones de Oceanía, jugó 6 ediciones Australia y ganó 4 títulos y 2 subcampeonatos, que los 2 lo ganó Nueva Zelanda, pero también mostrando que claramente tenía una gran superioridad, pero que lograba tener esa superioridad dentro de su confederación, pero una vez que salía no lograba hacer pie, por lo cual nunca podía participar de lo más importante, obviamente a nivel selecciones, como es la Copa del Mundo. Sin ningún tipo de duda, el hecho que terminó de ser la gota que rebalsó el vaso para Australia, para que termine de decidirse con la idea de cambiar de confederación, fue lo que ocurrió en el año 2001, cuando le ganó 31-0 a Samoa Americana, siendo la mayor goleada hasta el momento vigente en lo que es a nivel selecciones y obviamente a nivel partidos oficiales, lo cual obviamente era una clara muestra de lo que les decía antes, una gran selección dentro de lo que es Oceanía, pero que como justamente no es una confederación fuerte, no tenía asegurado el cupo y después se tenía que medir a selecciones inclusive mejor que ella, por lo cual le dificultaba muchísimo la posibilidad de clasificar a un mundial. Como les digo, la realidad era muy simple, los motivos por los cuales Australia pide este cambio, si bien el partido quizás fue uno de los motivos, es que tenía muchísimo nivel dentro de Oceanía, pero una vez que tenía que salir de Oceanía y enfrentarse en el repechaje, le tocaban rivales muy complicados por tener solamente medio cupo la confederación, y además, obviamente, no es lo mismo estar todo el tiempo midiéndote frente a selecciones que como mínimo están en tu nivel o inclusive por encima, que estar midiéndote todo el tiempo con selecciones a las cuales le ganás 31-0, 10-0, 2-0, porque después cuando te cruzas con realmente selecciones buenas, no estás en el nivel competitivo que quizás deberías estar, y están otras selecciones que quizás inclusive tienen peores jugadores que vos, pero que vienen compitiendo a un nivel mucho más elevado. Por todos estos motivos que les conté, a partir del año 2005, Australia hizo el pedido formal para cambiarse de confederación. ¿A dónde quería ir a jugar? A Asia. Por lo mismo que les contaba antes, por una cuestión de nivel, que ahí podría seguir siendo una selección importante con chance de clasificar, no es que tenía unas selecciones muy por encima de su nivel. Además también por una cuestión geográfica, era un lugar en el cual dentro de todo Oceanía y Asia se pueden ya encontrar un poco más, muchísimo más difícil hubiese sido por ejemplo en Europa o en América, y la realidad es que fue algo que dentro de todo fue bastante sencillo de hacer. Se fue a Asia, tanto la Confederación Asiática como la Confederación Oceánica lo vieron como algo a favor, para seguir creciendo, para seguir expandiéndose, y en el caso de Oceanía para seguir dándole posibilidades a otras selecciones, porque hasta ese momento siempre era Australia la que tenía chances reales de clasificar. Oceanía tenía solamente medio cupo, mientras que Asia tenía 4 cupos y medio, muchísimas más chances, y si bien no hubo muchas quejas, Nueva Zelanda sí se opuso quizás al cambio porque decía que esto iba a ser más perjudicial para Oceanía porque aún le iban a dar menos reconocimiento a la confederación si se iba a la única selección realmente competitiva que tenían. ¿Cómo terminó siendo esto? Bueno, como curiosidad para contar de lo que fue el post, si bien como les decía antes, Australia no había logrado poder clasificar porque siempre perdía en el repechaje, en el año que se termina yendo, que fue en el año 2006, en la última eliminatoria que juega con Oceanía, logra clasificar mediante el repechaje ganándole a Uruguay, que fue la última vez que compitió para Oceanía. A partir del próximo mundial, en realidad más precisamente a partir de febrero del año 2006, ya se fue a competir a lo que era Asia. ¿Cómo le fue hasta este momento? Bueno, clasificó a los 3 mundiales, uno mediante repechaje, 2 de forma directas. Lamentablemente los 3 se fue en primera ronda. Cuando hablo de 3 mundiales es 2010, 2014 y 2018. Clasificó a las 4 ediciones de la Copa Asia que se han disputado hasta el momento e inclusive fue campeón en el año 2015, así que digamos que el cambio fue más que positivo. Mientras que para Oceanía quizás no fue tan bueno porque Oceanía en la actualidad sigue siendo una confederación que solamente tiene medio cupo, no le aseguran absolutamente nada. Las 3 ediciones o las 3 eliminatorias se las terminó llevando Nueva Zelanda, que era claramente la segunda selección en cuanto a nivel detrás de Australia, e inclusive en el año 2010 logró ganar el repechaje en ese caso a Bahrein, luego en el 2014 y 2018 perdería frente a México y Perú respectivamente, aunque como consuelo quizás a partir del año 2026 y con el mundial de 48 selecciones, a partir de ahí Oceanía ya va a tener al menos un cupo asegurado para tener un representante en la Copa del Mundo. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video. Como les digo, creo que es algo que más o menos todos saben, que Australia juega en Asia y no juega en Oceanía, pero quizás no saben el trasfondo detrás, qué es lo que ocurrió con ese famoso 31-0, que como les digo, fue el puntapié inicial para que Australia decida realmente cambiar de confederación y cómo se fueron dando las cosas a lo largo de los años.
Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.